Bien, hola, buenos días a todas y a todos. Me alegra muchísimo saludarles. Para quienes están de pie, todavía tenemos algunos espacios libres al frente. Mi tocayo dice que sí les va a preguntar, pero aún así les invito a que ocupen. A la gente de pie les vamos a preguntar particularmente, así que si quieren ocupar estos espacios, no, les quedan pensando. Bueno, me alegra mucho saludarles, ya es la semana número 6. Esto quiere decir que es la actividad número 9 que hacemos semanalmente. Y como ustedes lo notaron, desde las semanas anteriores, hola, ¿cómo están? Iniciamos una parte de las charlas vinculadas particularmente al servicio que la universidad, digamos, ofrece y genera para las comunidades. En ese sentido, recuerdan que estuvimos en Las Ánimas Tulyehualco. La semana pasada nos hablaron también de las clínicas estomatológicas que tiene la universidad en el Zahualcóyotl, en fin, en varios lugares. También conocimos el proyecto que se llama, o se llamaba, Desarrollo Humano en Chiapas. Y bueno, el día de hoy, en este mismo ejercicio, en este mismo tenor, invitamos a un compañero del Departamento de Producción Económica, el profesor Roberto Constantino Toto, quien forma parte, ahora nos contará él con más detalle, de otro proyecto muy interesante de la universidad, en general, no solo de Xochimilco, sino de la UAM, que llevaba el título Aguacero y que discute un fenómeno muy importante para las sociedades del siglo XXI, tiene que ver con la disponibilidad del agua, el uso, en fin, muchas cosas que ahora el profesor nos va a presentar. Así que bueno, les voy a leer una pequeña semblanza que tenemos del profesor. Roberto Constantino, veracruzano, es economista ambiental formado en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto de Política de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur. Es profesor e investigador del Departamento de Producción Económica, también de esta universidad. Ha sido director de la cátedra Raúl Anguiano de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentables, INEC-UAM, y coordinador general de la Red de Investigación del Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su artículo más reciente, Reducción de la vulnerabilidad hídrica en el contexto de la relación económica México-Estados Unidos, Política Económica de Infraestructura para el Norte de México 2025. Bueno, Roberto, bienvenido, es una alegría. Van a encontrar en el profesor Constantino Toto siempre una capacidad de interactuar con ustedes que es sobresaliente. Con el profesor Constantino hemos compartido muchos años, incluso fue mi profesor hace como 5 años, no tiene tanto de econometría y cosas de este estilo, así que bueno, les invito por supuesto como cada semana a que ustedes le pregunten, hagan comentarios, mi tocayo es verdaderamente gentil para responderlos y va a preguntar a la gente que está de pie, así que si encuentran un lugar ahí sería muy bueno que lo ocupen. Porque él amenazó que la gente de pie iba a recibir un montón de preguntas. La compañera es inteligente y busca el lugar. Bueno, pues tocayo, bienvenido. El tiempo, pues el micrófono es tuyo. Y a la gente que está en el Facebook también nos puede escribir sus preguntas y las leemos acá. Gracias. Muchas gracias, tocayo. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando Roberto me extendió la invitación para acompañarlos hoy acá, pues por supuesto que ni lo dudé. Y más cuando me dijeron que podía preguntarle a las personas que estaban de pie, era una gran oportunidad. También le pregunto mucho a los que toman anotaciones cuando voy a preguntar, entonces eso vale la pena. Bueno, pues muy buenos días. Comenzamos con esta pequeña presentación que es un video loop que espero que se pueda quitar ya para pasar a la presentación propiamente dicho y compartir con ustedes efectivamente una parte del trabajo que desde la Universidad Autónoma Metropolitana llevamos sobre la base del trabajo de investigación de más de 150 investigadoras e investigadores de tiempo completo de todos los campi de la universidad, Azcapotzalco, Iztapalapa, Coajimalpa, Lerma y Xochimilco, en materia de agua. Hay diferentes dimensiones, algunas de esas las han padecido ustedes, muy probablemente, y como
una buena parte de los grandes problemas que tiene el país nos presenta paradojas. Por ejemplo, en la salud, la obesidad y la desnutrición. Y en el caso del agua, que no es una excepción, también nos plantea un reto paradójico. Muy probablemente algunas y algunos de ustedes lo han padecido durante estas últimas temporadas. O no hay agua en casa, o tenemos todo el agua del universo mojándonos en la calle. Entonces, inundaciones y sequías. Es un dilema importante. Y bueno, pues la universidad desde su fundación en realidad comenzó a plantearse la preocupación sobre uno de los grandes problemas que tiene el país, efectivamente, que es el del agua. ¿No? Fuimos la primera institución que creó un programa de formación en materia de agua, de ingeniería hidrológica en Guamistapalapa, y a partir de allí pues, nunca fue un obstáculo, aunque tenemos diferentes camisetas y de diferentes colores, para reunirnos a trabajar conjuntamente. Campos disciplinarios completamente diversos como la geología, hidrogeología, química, bioquímica, biología, ecología, derecho, economía, antropología, sociología, odontología o estomatología, le llamamos en nuestro campo. Y también las disciplinas relacionadas con las ciencias y artes para el diseño, ¿no? Planeación urbana, arquitectura, en fin, un conjunto que siempre fue el secreto mejor guardado de la universidad. Es decir, cuando vemos en las noticias algunas de las aportaciones que se hacen en materia de ciencia, de tecnología, relacionado con algunos de los problemas, pues la UAM suele ser muy discreta, me parece que de forma indebida. Y las capacidades que desarrollamos en la universidad para estudiar, para analizar y para proponer soluciones en materia de agua, siempre fueron muy discretas. Por eso decíamos que era el secreto mejor guardado, hasta que un día dejamos de serlo. Y esa es la naturaleza del proyecto Agua Cero, que es un juego de palabras que en alguna reunión tuvimos que llamarlo de alguna forma. Era muy aburrido llamarle proyecto de investigación en agua, ¿no? Y había otras propuestas casi como nombre de módulo de la UAM Xochimilco, ¿no? Que eran kilométricos. Dices, no, bueno, tiene que ser algo breve, que juegue con la memoria de las personas y que les diga muchas cosas. Y nos gustó Aguacero, ¿no? Aguacero como la fuente de donde obtenemos el agua, aguacero como la causa de una buena cantidad de problemas para quienes habitamos en las zonas urbanas del país, no solo en la Ciudad de México, aunque lo que preparé hoy para ustedes tiene que ver sobre todo con la región metropolitana, ¿no? Todas y todos somos habitantes de este espacio, pero esto se replica en todo el país. Y además, aguacero también nos refería a qué vamos a hacer si el agua se vuelve cero. Entonces era muy, como dice una parte de la generación de ustedes, no me atrevería a decir que todos ustedes, pero era muy pegador. Y así lo llamamos, Agua Cero. En la concurrencia de diferentes campos, que fue un reto, porque tuvimos que aprender a conversar entre nosotros. Había términos que empleaban los ingenieros que nos eran completamente ajenos. Por ejemplo, como la subsidencia. Y decíamos, esa medicina debe doler. Algunos que no estamos formados en ese campo. Y la misma cara hacían ellos cuando nosotros les hablábamos de elasticidades. Ellos preguntaban que si íbamos a jugar ligazos. Decíamos que evidentemente no. Entonces, un primer reto a vencer en todo esto. Y por eso la importancia de un espacio de formación como el que hoy coordina con mucha energía y mucha alegría Roberto Escorcia, el tronco interdivisional. Esta habilidad y esta capacidad que en este momento a lo mejor no distinguen y que lo harán con el tiempo, que favorece esta capacidad para poder dialogar con otros campos, con estas disciplinas y reconocer que
Algunos de los asuntos que nos convocan en la vida cotidiana ya, pero que ustedes van a enfrentar en el futuro, indudablemente, tiene que ver con esta capacidad para construir estos vínculos, estas capacidades de diálogos y estos entendimientos para efectivamente proponer soluciones. Aguacero, déjenme que inicie con esto, si le atino, tengo un problema tecnológico. Bueno, de lo que yo les voy a hablar es del contexto, de cuáles son las paradojas que dieron origen al desarrollo de esta iniciativa, que no fue rápido de construir. Esta es una historia que tiene más de 30 años, ¿no? Algunos sí se nos nota, la verdad, del tiempo. Y no es cierto que le di clase a Roberto hace 5, se pinta el pelo seguramente. Pero esta es una historia que viene de muy atrás, de una inquietud que teníamos y que seguimos teniendo en relación con este trabajo que hace la universidad. A veces se plasma en libros, en artículos, en alguna conferencia, en conversaciones, pero era esta iniciativa por salir de la universidad, por llevar las cosas que habíamos aprendido y que habíamos acumulado durante mucho tiempo al servicio de la gente, ¿no? Aguacero en realidad no solo es un proyecto, es un ecosistema. Ya conversaremos en relación con esto. Y hay un conjunto de paradojas que se vuelven importantes en materia de agua, sobre las que es necesario poner algunas consideraciones, porque todos dependemos del agua. El agua, efectivamente, aunque parezca eslogan chafa, el agua es vida. Sin agua no tenemos nada. Y siempre la idea que nos formamos cuando empezamos a conversar sobre el agua es inmediatamente pensar en que uno no tiene agua en casa. Y no está mal, no está mal, pero en realidad el agua está en todos lados. Está en lo que comemos, está en la energía que utilizamos, está en cualquier cantidad de dispositivos, las tabletas, los aparatos electrónicos, en todo. Todo necesita agua. De forma directa es evidente en algunos ámbitos, como los de la producción de los alimentos, por ejemplo. Y sobre todo es más visible en la producción de los alimentos, digamos, provenientes de la agricultura o del sector primario. Pero está en todo, absolutamente en todo. En la elaboración de microprocesadores, en la elaboración de las carcasas metálicas de los teléfonos, en los cosméticos que utilizamos para las uñas, en la energía que utilizamos como combustible para desplazarnos. Todo necesita agua, de forma directa o de forma indirecta. Sin agua, dejen ustedes que no tengamos suficiente para la higiene en el hogar, que es muy importante, porque compromete nuestro bienestar. Si hay algo que explica el cambio en la esperanza de vida de la población en este país, además del programa de vacunación que viene de principios del siglo XX, ¿no?, con los ejercicios del doctor Liceaga, por ejemplo, tiene que ver con la masificación de los servicios públicos y el acceso al agua, no a cualquier agua, al agua potable. Tenemos muchos problemas. Cuando hablamos de agua, la gente lo primero que refiere es un problema volumétrico. No tengo agua. O hay que corretear una pipa, o hay que cargar contenedores con agua. Bueno, la vida efectivamente, la cotidiana, se vuelve muy complicada sin agua. Este es el caso más reciente de escuelas en la región de Chiapas en las que efectivamente, por falta de acceso a los servicios de agua potable en las escuelas básicas, se han tenido que cancelar una parte de los ciclos escolares. Es decir, vivir sin agua es muy complicado, pero además compromete nuestro bienestar. Les decía, tener agua, que el país tuviera agua, que se dispusiera del acceso a los servicios del agua potable para la población, es lo que explica que nuestra esperanza de vida en el censo pasara de 29 años a principios del siglo XX. Muchos ya no estaríamos aquí de acuerdo a esa estadística.
Roberto sí, porque tiene menos de 29, ¿no? A más de 74. Ahí sí me anoto, la verdad, ¿no? Es fundamental el agua. Y entendiendo esto nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegamos? Un poco como decía el video, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a una región como la que habitamos a creer que nuestro problema era que no había agua? Cuando la historia natural, la historia geológica, la historia hidrológica de este lugar nos dice que nuestro problema eran las inundaciones, perdón, y lo siguen siendo. Y lo siguen siendo. Esta es parte de este contexto que hay que conversar para proponerles una mirada sobre este ecosistema que construimos, uno de sus programas más visibles, posiblemente el más conocido sea la emisión radiofónica de Aguacero, que ya concluyó su ciclo en esta administración y que posiblemente con el tiempo volvamos a retomar. Entonces, hagamos esto, pero lo primero que hay que discutir son estas cosas que tienen que ver con algo aparentemente no relacionado con el agua, pero que sí tiene que ver siempre con el agua, que es el sistema de creencias, el problema del diseño de las instituciones, y esto que se ha vuelto parte del lenguaje prácticamente normalizado, que es el problema de la sostenibilidad. Es un problema muy importante, porque todos hemos crecido en este país, incluyéndolos a ustedes que están jóvenes, en el sentido de la abundante riqueza natural que tiene el país. ¿Cómo es posible tanta pobreza en medio de tanta riqueza? Bueno, esto que es algo que se discute incluso como parte del proceso de la conformación de una república independiente, no es nuevo. Esta ha sido la gran pregunta. ¿Cómo en medio de tanta riqueza, y hay que ponerlo siempre entrecomillado, es posible que sobreviva tanta pobreza? Algunas de las explicaciones más desafortunadas han atravesado por pues, que la gente no se esfuerza. Bueno, la gente no es pobre porque quiera ser pobre, evidentemente. Hay un régimen institucional, reglas que reconocemos, pueden gustarnos o no, evidentemente. Por eso las virtudes de un sistema democrático donde la ciudadanía se pueda manifestar, evidentemente, que establece este conjunto de características de la repartición de los beneficios, donde todo el mundo quiere obtener una parte y nadie quiere cumplir los costos. Eso suelen no distribuirse, o nadie se pelea por distribuirse los costos. Y el problema de la sustentabilidad. El agua atraviesa estas y otras muchas dimensiones al mismo tiempo, porque pone en perspectiva nuestro sistema de creencias. Efectivamente, el problema más importante que tiene el país es el de la disponibilidad de agua. El país no tiene agua. Por eso no tenemos agua en casa. Por eso el agua parece que es insuficiente para el sostenimiento de los ciclos agropecuarios. Bueno, ¿dónde se utiliza mucho el agua? Ustedes que son nativos de una cultura tecnológica de esta naturaleza, en el desarrollo de la inteligencia artificial. El volumen de agua que requiere el sostenimiento de los servidores para llevar a cabo las tareas de algoritmos de la inteligencia artificial consume miles de millones de metros cúbicos de agua. La gente tiene la expectativa de ver a México colocado en la frontera entre los países más importantes del mundo. Bueno, también tenemos que resolver algunos problemas. Si no resolvemos los problemas de la disponibilidad del agua, esta es una restricción muy importante. Para cualquier modelo que elijamos colectivamente desarrollar en el futuro para el país, necesitamos agua. Porque de otra manera estamos condenados a hacer simplemente lo que podamos y no explotar todo el potencial que tenemos. Entonces, el del agua es un problema esencial. Y existen versiones contemporáneas en relación con esto, a propósito de la idea de las creencias.
¿no? Todos hemos crecido considerando que habitamos en un pedacito del paraíso, ¿no? México es muy rico, muy rico. Bueno, México tiene una suficiencia de bienes de la naturaleza, sí. El problema es cómo está distribuido también. Y hay algunas ideas que he colocado aquí como frases que se vuelven muy importantes, que forman parte de la cultura ciudadana contemporánea, incluso previamente. Uno, como que México posee una cantidad infinita de recursos naturales. Bueno, en un planeta como el que habitamos nada es infinito, salvo la tristeza. El gobierno lo sabe todo. No es cierto. El gobierno no lo sabe todo. El bienestar y la prosperidad es el resultado del esfuerzo y la eficiencia. No solo se trata de echarle ganitas, como dicen. Tiene que ver con un régimen que tenemos que ir construyendo. Nada explica que las diferencias salariales entre hombres y mujeres en las mismas actividades profesionales indique que las mujeres le echan menos ganitas y por eso su salario es menor. Es decir, hay que poner en tensión siempre estas dudas. Y la última, un poco para darle contexto como parte de este sistema de creencias, es a la Ciudad de México le falta el agua. Hombre, la historia hidrológica de esta cuenca, hay una diferencia entre una cuenca y un valle. Una cuenca, digamos, es una conformación geológica que no tiene salidas. Y esta era la Cuenca de México, un sistema lacustre de 7 grandes lagos con diferentes tipos de componentes, salinidad y alturas, que iban desde Jaltocan, en el norte de la Ciudad de México, hasta el suroriente, Xochimilco, Tláhuac, por ejemplo. Bueno, de eso ya han ido recientemente a Xochimilco, al embarcadero. Eso no existe. Ya no es el lago original. Lo sostenemos con las aportaciones de las plantas de tratamiento de agua residual. Es decir, cuando se acusa que el país tiene problemas por la ineficiencia, no, perdón, en materia de agua, si hay algo que hemos demostrado es que hemos sido muy eficientes. El gran problema del país, en su momento considerado simplemente como el viejo casco histórico de la Cuenca de México, era que se inundaba, nunca que le faltara el agua. El gran problema a resolver, y por eso personajes como Adrián Booth, un holandés, o Enrico Martínez, que tiene una estatua a un lado de la catedral, por ejemplo, se volvieron tan importantes. Es una historia muy vieja que tiene más de 500 años. El gran problema, y esta es una parte del problema contemporáneo, la ciencia no lo sabe resolver. ¿Cómo querer las cosas que uno ama? Miren, lo que le ocurre a la Ciudad de México paradójicamente es el resultado de haber hecho un recorrido en el que se hacían cosas y se tomaron decisiones para proteger a la ciudad. Qué paradojo, qué paradójico. Querer a la ciudad condujo que la ciudad presentara un escenario como el que ustedes, jóvenes habitantes del siglo XXI, padecen todos los días. La falta de agua durante los periodos de estiaje y las descomunales inundaciones durante el periodo de avenidas o lluvias. Es el resultado de haber querido a la ciudad. ¿Cuánto amor es suficiente? Bueno, nadie tiene una bola de cristal. Hemos aprendido, sin embargo, con el tiempo, que todas las decisiones en las que nos involucramos tienen una consecuencia, aunque no parezca. Por ejemplo, tratar el agua en las plantas de tratamiento de agua para limpiarla y poderla depositar eventualmente, reincorporándola al ciclo natural, genera un gran problema también, que no sabemos cómo resolver. ¿Qué hacemos con todo lo que le retiramos? Lodos activados se llaman. ¿Qué hacemos con los lodos activados? A veces dejamos que se esparzan en la atmósfera.
no es cualquier cosa. Es decir, todas las decisiones, toda decisión tecnológica tiene siempre una implicación. ¿México tiene agua? Pues sí, pero tampoco tenemos tanta como para andarla desperdiciando. Lavar la banqueta a manguerazos, lavar el auto con agua potable. No. ¿Sí el país tiene suficiente agua? Sí, pero no nos sobra. En una comparación nomás para que no digan que soy un panegirista del exterior, comparado con otros países de la región, algunos de dimensiones pequeñas, ¿no? Como Uruguay, como Paraguay o como Chile, México tiene una menor cantidad de agua que ellos. Bueno, que Brasil indudablemente, que Argentina también. El descubrimiento del acuífero guaraní, además, es una de las reservas de la humanidad. Pero que Uruguay, que Paraguay y que Chile, donde Chile sabemos que es muy conocido por sus regiones desérticas, Atacama, por ejemplo. Bueno, en proporción tenemos una cantidad menor. Y eso que estamos ubicados geográficamente entre dos trópicos. Y ya saben cómo es la industria cinematográfica estadounidense. Todo lo que está en los trópicos está lleno de hoteles, de sol, playa y bebidas con sombrillitas. No, bueno, a nosotros no es tan idílico y hollywoodense. No tenemos tanta. Tenemos suficiente, sin embargo. Miren ustedes, y afortunadamente tenemos los registros fotográficos del archivo Casasola, hay una sugerencia, si les gustan estas cosas, las imágenes, todas provienen del Fondo Histórico del Agua, que físicamente está en la avenida Valderas, cerca del centro histórico de la ciudad. Bueno, tenemos una cuenca endorreica. Habitamos una cuenca endorreica que nuestro poder tecnológico convirtió en un valle, y esa es la diferencia. Una cuenca no tiene salida, un valle sí. Y nosotros convertimos una cuenca en un valle. El problema, miren, una parte de la transportación en la Ciudad de México, ya en el periodo independiente, se llevaba a cabo por vías pluviales. Habían grandes recorridos desde Chalco hasta el centro de la ciudad. A un lado de la calle se llama hoy Moneda. ¿Conocen dónde está la casa de la primera imprenta? A 2 cuadras de allí, ¿no? Si no han ido tienen que ir porque es un recinto histórico bellísimo de la UAM, donde estuvo la primera imprenta de América, además. A 2 cuadras de allí, a un costado del Palacio Nacional, la calle de Moneda, que hoy se llama Moneda, antes se llamaba Acequia Real. Era una gran avenida de agua. Gran avenida de agua. De hecho, no es gratuito que en la nomenclatura de nuestras calles sobrevivan nombres como el Canal de Miramontes. Efectivamente, bajo el asfalto sobrevive una parte de la historia lacustre y ribereña de esta región, ¿no? Los grandes canales, los grandes ríos, el río de la Piedad, el río Consulado, existen todavía. No los ven o porque están entubados o porque están en el subsuelo. Pero nunca nos faltó agua. Nunca nos faltó agua. Nuestro problema era el contrario. Nos sobraba el agua. Por eso Enrico Martínez y Adrián But se hicieron tan famosos. El gran debate durante el virreinato era cómo evitamos las inundaciones de la Ciudad de México. ¿Cómo? Se había fracturado durante el proceso de conquista, ¿sí?, la infraestructura prehispánica que mantenía equilibrado el nivel de los lagos. Ese es otro mito, por ejemplo, porque la conquista ocurrió, digamos, si lo quieren ver así, de manera naval. No fue terrestre la conquista. Se fracturó el albardón de Nezahualcóyotl, que era lo que protegía
a la vieja ciudad prehispánica, donde se asentaría posteriormente el centro de la Ciudad de México, de las inundaciones del lago de Texcoco, por ejemplo. En fin, ¿cómo resolvíamos el problema? Las dos ideas contrapuestas eran: hay que recuperar la vocación lacustre. Era la idea de los holandeses. Recuperar, ¿sí?, los canales, la habitabilidad de una ciudad cruzada por ríos y por lagos. Ellos, con varios metros bajo el nivel del mar, saben de lo que estaban hablando. Y del otro lado, también entendible, una visión higienista. Las sociedades occidentales se recuperaban del largo proceso y de la larga noche de la muerte por la peste negra. La idea de que los cuerpos lenticulares, estos espacios de agua que no se mueven, en los que se degrada la materia orgánica, que no huele bien, era causa de enfermedades, obligaba a pensar cómo desalojamos el agua de la ciudad. Al final ganó esta visión higienista, ¿no? Hay que sacar el agua de la cuenca. Y perforamos nuestro primer canal, el Tajo de Nochistongo. Su vocación no era ser un tajo, era un túnel, pero se les desplomó. Las desgracias en la obra pública no son patrimonio de los gobiernos actuales, ¿no? Y se quedó como un tajo a cielo abierto. Sobrevive todavía una parte de eso. Una cosa que es importante es: los habitantes de la Ciudad de México de entonces y de ahora nunca usamos el agua de los lagos para beberla y sobrevivir. Nunca. Por eso tenemos una gran cantidad de arcadas históricas alrededor. Quizá la única que sobrevive en la actualidad, que es visible para todos nosotros, es la que encuentran afuera del Metro Sevilla, por ejemplo. Una cantidad de arcos. Pero también quienes conocen el norte de la ciudad, por ejemplo, conocen el viaducto de Guadalupe. Toda esta región de canales que alimentaban el agua. Bueno, si aquí tenemos practicantes o estudiosos del diseño, mucho tiempo creímos que las fuentes eran un proceso de embellecimiento de nuestro entorno urbano. No, en realidad, antes de la instrumentación de un sistema de abastecimiento de agua potable, ¿sí?, y alcantarillado por tuberías, lo cual ocurrió apenas comenzó a ocurrir a partir de 1906, el agua se distribuía en las fuentes. La gente acudía a las fuentes a llevarse el agua. Sí, cambió el mercado laboral también, porque se desarrollaron actividades profesionales como las de aguador. Gente que llevaba el agua a las casas para evitar la penuria de tener que cargar varios cientos de kilos de agua. No me equivoqué, porque eran muy pesados, ¿no? Cualquiera que intente subir varias veces 3 pisos con un garrafón de 5 litros sabe de lo que hablo, y algunos de ustedes seguramente viven en pisos un poquito más altos. Bueno, desapareció esa actividad, no, se sigue llevando a cabo. Aquellos de ustedes que viven en Milpa Alta o en las partes altas de Xochimilco saben de lo que hablo. Hay sistemas de aguadores, ya no las llevan a mano o en carretilla, pero se sigue empleando como un mecanismo para el abastecimiento de agua. Bueno, esta parte de la historia se volvió muy importante, porque la gran apuesta es: había que evitar que la ciudad se inundara. Nos dijeron, ya entrado el siglo XIX, cuando aumentamos el diámetro del desalojo, no vamos a volver a inundarnos. No vamos a volver a inundarnos porque el gran canal de desagüe va a tener el diámetro suficiente. Pero teníamos un pequeñito problema, ¿no? La ciudad se fue hundiendo. Esto lo descubrimos ya entrado el siglo XX. Sacar el agua de donde la tomamos implicaba el hundimiento de la ciudad.
Y lo que perdimos, entre otras cosas, por eso les decía, toda decisión tecnológica siempre tiene una consecuencia, perdimos la capacidad para el desalojo y el abastecimiento por gravedad. Gran problema, porque entonces desde entonces tuvimos que comenzar a bombear el agua. Se hundía, se hundía, se hundía, se hundía. Se hunde la catedral, hoy se sigue hundiendo la ciudad, desde luego. Por eso ven los cortes en las calles, las fugas de agua. Esas fugas que a veces pensamos, ¡ay, qué barbaridad del gobierno! Es responsable de todo esto. En parte sí, pero en parte también nosotros. Se fracturan las líneas de distribución de agua y drenaje porque se hunde de manera diferente la ciudad. Las tenemos contabilizadas, ¿no? Contabilizamos en promedio más de 13,000 fugas de agua de diferente diámetro en la ciudad, ¿no? Qué ineficaz. Oigan, es muy eficaz en ese sentido los trabajadores del sector hídrico en la Ciudad de México. El tiempo de reparación es muy parecido al que tiene Nueva York y la ciudad de Londres. Porque también a las redes sociales les dio por andar comparando México y Nueva York porque tienen un volumen de agua muy parecido para consumir. Sí, la diferencia es que ellos desalojan en el Támesis, que la tienen a un lado, y nosotros no. Nosotros la conducimos hasta Hidalgo. Nunca fue un problema para nosotros esto. La falta de agua nunca fue un problema. Aprovechábamos. El último vapor que se empleó como transporte público lo inauguró Porfirio Díaz en el recorrido Chalco-Palacio Nacional. Este era el tipo de transportación característico de la Ciudad de México, todavía a principios del siglo XX. Y aquí está la acequia real a la derecha y la calle de Moneda a la izquierda, a un costado del Palacio Nacional. Hasta ahí llegaban nuestros embarcaderos. Bueno, tomamos muchas decisiones. Desde el siglo XXI, muy malas decisiones. En ese momento no lo eran. Comenzamos con el Tajo de Nochistongo, el canal del desagüe que inauguró Porfirio Díaz, el gran canal de desagüe y subsecuentemente el túnel de Tequisquiac, ¿sí? Y posteriormente los drenajes profundos. Y continuamos. Hoy se presume la planta de Atotonilco, administrada por Carlos Slim, como la más grande de América Latina. Dice un hombre, limpiar el agua para depositarla no es una forma muy abusada de utilizar el agua. ¿Cómo quisimos a la ciudad con esto? Es todavía peor porque siempre nos dijeron, ahora sí no se va a inundar, ahora sí no se va a inundar. Ya ven cómo es esto. Hoy no vuelvo a comer eso. Hoy no vuelvo a beber eso. Lo mismo. No se va a volver a inundar. No se va a volver a inundar porque cada vez estábamos ampliando el diámetro del desalojo y su profundidad. Porque perdimos la pendiente para poder desalojar por gravedad. Bueno, y la ciudad se siguió inundando y se sigue inundando. Apenas hace 3 meses tuvimos grandes inundaciones. Atípicas, no son atípicas, hombre. Hay que revisar la historia. El problema de no voltear a ver la historia es que creemos que estamos en presencia siempre de algo nuevísimo. No. ¿Eran lluvias atípicas? Pues sí, porque veníamos de 3 años de una gran sequía. Y nos alegra que se recupere el Cutzamala. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Porque miren la paradoja. La paradoja forma parte de los problemas públicos. La paradoja es que en su momento, por querer a la ciudad y evitar que se inundara, decidimos a mitad del siglo XX entubar nuestros ríos para evitar que se inundara. Ahí sellamos la historia hídrica de la ciudad, porque efectivamente
la ciudad no se volvió a inundar como antes. Si andan algún día por el centro histórico y tienen un afán arqueológico, todavía existe el nivel, digamos, un centro de recreación social para adultos, que tiene las marcas a donde llegaba el nivel de las inundaciones, que no era cualquier nivel y no era cualquier inundación, que nos duraban en algunos casos décadas. Es decir, el gran problema de la ciudad fue y sigue siendo el gran volumen de agua que le llueve. Por eso entubar los ríos parecía la solución. Si cortamos el suministro de los lagos, no vamos a tener más problemas. Y sí, fuimos muy exitosos. Desalojamos el sistema lacustre. Desalojamos el sistema lacustre. Preparé para ustedes unas láminas de esto. A la izquierda está el territorio de la Ciudad de México y el sistema de lagos en azul. A la derecha está una de las imágenes de Luis Covarrubias, ¿sí? Perdón, recreando la vieja ciudad prehispánica y los asentamientos en el viejo lago de México. Bueno, lo logramos, se cumplió el objetivo de sacar los lagos de la ciudad. Tenemos el siglo XVII y sucesivamente para abajo. Esas pequeñas manchitas son lo que quedan. Ahí está un pedacito de Xochimilco, ahí está un pedacito de Jaltocan. Lo logramos. ¿Saben qué? Se sigue inundando la ciudad. Nos deshicimos de los lagos. La hipótesis era equivocada, no eran los lagos. Pero es peor todavía. Decidimos entubar los ríos. Y su resultado fue cortar el suministro de los lagos y aumentar el diámetro del drenaje, para afuera el agua. Y lo logramos. El problema es que toda el agua de lluvia que le cae a la ciudad va al drenaje. ¿Cómo vamos a resolver el problema para darle agua a la ciudad? Vamos a traer el agua que le llueve a las partes altas de Michoacán y el Estado de México. Si se echan un brinco, también por Chapultepec en alguna ocasión, vayan. Estos son el agua que no usamos y que dejamos correr y desde cuándo las entubamos. Solo por citar algunos de los ríos más conocidos que tienen nombre de calle. Es decir, nosotros causamos el desastre que estamos habitando. Bueno, ¿de dónde traemos el agua entonces? Pues seguimos extrayéndolo del subsuelo, casi el 40%, y el 60% la importamos de Michoacán y el Estado de México. Por eso la gente pone tanto cuidado y atención en el nivel del Cutzamala, pero el Lerma también. Bueno, si pueden, vayan enfrente del Museo de Historia Natural en Chapultepec, en la 4ª sección. Está la vieja casa de bombas, que se volvió un museo, a donde llegaba a la ciudad el agua del sistema Lerma, que ya aporta muy poco, ¿sí? Pero que deja sin agua a los habitantes de las partes altas del Estado de México, además. Decidimos entonces completar el agua para la ciudad, 40% del subsuelo. Comenzamos a perforar pozos a principios del siglo XX a 9 metros de profundidad. Después descubrimos que la catedral se nos estaba hundiendo. Hoy tenemos pozos a 2,000 metros de profundidad y la ciudad se sigue hundiendo. ¿Qué regiones se hunden más? Xochimilco, Tláhuac, Chalco e Iztapalapa. ¿A qué tasa? Pues estamos hablando casi a 1 metro por año. Es una brutalidad. En fin. Bueno, traemos el agua de lejos.
de muy lejos, con un costo energético endemoniado. El volumen, el gasto que hacemos para traer el agua en el sistema Cutzamala, que es un sistema de 5 presas, 3 presas son de derivación y 2 de acumulación, las más famosas, Villa Victoria y Valle de Bravo. Por eso tenemos tanta expectativa con que se llenen los niveles de las presas, porque el agua que usamos depende de esos sistemas. La pregunta es si así es como tenemos que vivir para adelante, porque traer el agua por allí, un año de agua del sistema Lerma y Cutzamala implica el mismo gasto de energía eléctrica que toda la ciudad de Puebla hace en un año, solo para tener agua en la ciudad. Es decir, por la vía de los hechos, o se nos acaba el agua, o se nos acaba la capacidad de pago para la energía eléctrica. No podemos vivir así. ¿Cuál es la paradoja? El agua que nos llueve a nosotros la tratamos como basura y la sacamos por el drenaje. Y entonces tenemos que traer el agua de una cuenca a 400 kilómetros de distancia, venciendo una pendiente de 20 grados. Claro, ese es un mal negocio. Ese es un caso en el que el caldo nos sale más caro que las albóndigas, compañeros y compañeras. Bueno, pues no es gratuito. Algo que hemos normalizado indebidamente es que no siempre tenemos agua en nuestros hogares. Ojo, aquí hay una versión que es muy complaciente ciudadanamente. El agua debe ser solo para los ciudadanos. No, perdón. El agua es para también la producción de alimentos, para mantener las fuentes de empleo, para la producción de la manufactura, de los medicamentos. El agua se requiere en todo. Y los ciudadanos tenemos que entender eso también. El agua no solo es para nosotros. Y existen versiones que trivializan el problema para colocarlo en una agenda política que en lo personal me resulta muy chocante, ¿no? El agua para los ricos en lugar de nosotros los pobres. Es decir, no, el agua tiene que ser suficiente para todos y todos estamos obligados a hacer un buen uso del agua. ¿Cuál es eso? Depende. Todos. ¿Qué es lo que hemos padecido como ciudadanos y ustedes en sus hogares? Bueno, que ha ido siendo creciente el volumen de colonias, dependiendo de la alcaldía, que tienen cada vez menos días acceso al agua. A veces no nos damos cuenta porque una previsión que teníamos en la ciudad que no se tuvo, por ejemplo, en Monterrey. Todos estamos acostumbrados a estos paisajes por arriba de los hogares donde está lleno de tinacos. O hay tinacos, o los más afortunados y previsores tienen cisternas y no nos damos cuenta. Pero no todos recibimos agua todos los días. El número de hogares en el censo, que no digan que hay un sesgo ideológico, el número de hogares en el censo que ha reducido la cantidad de días que tienen acceso a los servicios de agua potable va en aumento. Si nos va bien, 3 días. Si no nos va tan bien, 1 día a la semana. Y si nos va peor, eso se espacia más entre semanas. Es decir, el número, porque además esta es información que se puede corroborar. El gobierno tiene la obligación de publicar todas las colonias que estarán afectadas por el tandeo. ¿Cómo se resuelve el problema del tandeo? Pues con algo que forma parte de nuestros paisajes urbanos, así como el que vende tamales, ricos tamales oaxaqueños, las pipas. Como parte del paisaje urbano, ya no nos extraña ver carros tanque que llevan agua. No nos extraña. Es más, los extrañamos. Porque a veces nosotros tampoco tenemos agua. Va creciendo. Esto sí pone a la ciudad en una condición muy complicada. Porque ahora sí, y sin que sea responsabilidad de la naturaleza necesariamente, esta sí fue responsabilidad nuestra
y de nuestras instituciones. Nosotros enviamos el agua de lluvia al drenaje. Y nosotros, cuando decidimos voltear los ojos a otro lado, también nos hacemos cómplices de todo ello. Sí tenemos un problema, ahora sí. Y bueno, el dinero no es la vida y tampoco la felicidad, pero en materia de agua siempre ayuda mucho poder pagar la infraestructura y los salarios de las personas que se dedican al mantenimiento, el sostenimiento del sistema hídrico y nuestra disponibilidad de recursos destinados al sector, a pesar de que es uno de los que más recursos recibe en la ciudad, le pasó esto. Es inversamente proporcional a la urgencia. Eso es parte del problema. Y tenemos una corresponsabilidad, las alcaldías tienen que pagar, no solo es el gobierno central de la ciudad. Bueno, tenemos varios problemas, porque además, como nuestra infraestructura es vieja, el número de fugas se multiplica, sabemos dónde están, cuántas son, de qué volumen de agua estamos hablando. Solamente en 2023 tuvimos 11,000 fugas de agua. Es decir, sí tenemos un problema. ¿Por qué este es un problema? Porque es casi la misma cantidad de agua que perdemos en las fracturas a la que traemos del sistema Cutzamala. Imagínense ustedes guardar agua en una cubeta llena de hoyitos. Eso es lo que estamos haciendo. Y esta es la urgencia de cambiar la narrativa en materia de agua. Traemos agua para alimentar el desperdicio de las fugas. Si no tenemos algo que remedie las fugas, cualquier esfuerzo que hagamos va a ser absolutamente inocuo. Bueno, en fin, tenemos varias implicaciones. Bueno, ¿qué es la propuesta que desde hace muchos años, más de 30, comenzamos a elaborar en la universidad? ¿Sí? Recuperar el ciclo hidrológico de la ciudad, reducir nuestra dependencia del volumen de agua que le llueve al Estado de México y a Michoacán, donde también generamos una afectación ecosistémica. Estamos hablando de un volumen cercano, ¿sí?, a 60 millones de metros cúbicos por año. Es una cantidad endemoniada. ¿Cómo? Pues para empezar tendríamos que desentubar el drenaje pluvial del resto de la ciudad. Tenemos un problema institucional. El agua que desaloja la Ciudad de México no nos pertenece, le pertenece al Estado de Hidalgo, por acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas. Y creamos un vergel en Hidalgo, el distrito de riego 05. Creamos un vergel con el agua residual de la ciudad, que ante la pobreza de los suelos de la región en Hidalgo, pues claro que la carga orgánica permitió enriquecerla. Y tenemos un vergel. Por eso en la discusión todavía era el presidente López Obrador, en el sentido de traer agua de Hidalgo a la Ciudad de México para combatir la emergencia. Hidalgo dijo, ¿cómo vamos a afectar a nuestros productores? Hay que cambiar la narrativa, evidentemente. Y eso fue algo que decidimos hacer con el proyecto Agua Cero. Agua Cero es un ecosistema que está constituido sobre la base del trabajo y las aportaciones con diferentes especialidades de más de 150 investigadores e investigadores de tiempo completo en diferentes campos del conocimiento científico y tecnológico y las diferentes unidades académicas de la UAM. ¿Sí? ¿Qué
tan importante es esto? Tenemos una masa crítica de investigadores e investigadoras que está muy por encima de la que dispone el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es decir, era el secreto mejor guardado, con aportaciones en la biotecnología. Por ejemplo, desarrollamos, hay un problema, no estamos hablando aquí solo de volúmenes, pero uno de los grandes problemas de la ciudad en materia de agua es la calidad del agua. Nuestro tratamiento para potabilizar es la cloración. Y la cloración no está mal en términos de las cargas orgánicas, pero poco puede hacer en materia de otro tipo de componentes que permanecen en el agua, como sólidos o metales pesados, porque este es un problema. Mientras más profundo extraemos el agua, mayor carga de contaminantes minerales y metálicos se pueden encontrar. Hemos muestreado la calidad del agua. Bueno, lo menos que les puedo decir es que en escuelas, en realidad en escuelas del sistema básico, donde encontramos desde coliformes, efectivamente, hasta materiales como arsénico en algunas muestras. Es decir, el problema de la calidad se ve menos que el otro. Todo esto lo hemos podido ir desarrollando porque a partir de una masa crítica que fue acumulando la universidad, que está constituida en torno de lo que se llama la red de investigación en agua de la UAM, decidimos construir un entorno que nos permitiera dar salida a todo esto. Y en parte estas tienen que ver, por ejemplo, con el servicio público. Hay 3 proyectos que en este momento sostenemos. En alguno de ellos participo yo directamente. Por ejemplo, en las regiones altas del Estado de México, en Lerma, que es una región que abastece con mucha más modestia en relación que el Cutzamala, pero es una paradoja. Las regiones dentro del municipio de Lerma no tienen agua, porque una parte de esa agua, que tampoco es tanta en proporción a Cutzamala, se dirige a la Ciudad de México. Y a un lado de estas regiones están los grandes tubos que traen el agua a la Ciudad de México. Bueno, hacemos un trabajo de intervención comunitaria en una comunidad marginal que se llama La Lupita, para desarrollar tecnologías de captación y aprovechamiento de agua de lluvia, ¿no? Muy exitosamente. Creo que lo hacemos así. También tenemos otro proyecto del otro lado de la ciudad, en la región de Cuautitlán, en la conservación de los lagos. Mantener los lagos son muy importantes porque son los vasos de regulación. Y mantenemos en el lago de la Piedad, en Cuautitlán, un programa de rescate. No es el único. También tenemos desarrollos tecnológicos para medir la calidad del agua. Luego les avisamos para que compren su kit de medición de la calidad del agua patrocinado por la red de investigación a un precio muy módico, debo decir. Porque lo que nos interesa es que la ciudadanía conozca y tenga información para decidir sobre la calidad del agua que está a su alcance, ¿no? Entonces, este es el ecosistema que construimos, y uno de sus programas bandera era el de la difusión y la divulgación, con un lenguaje no especializado, poder involucrar, informar, involucrar a la ciudadanía, y decidimos que la mejor forma de hacerlo, y no porque no sepamos usar las redes sociales, pero porque mucha gente no tiene acceso a ellas, que la mejor forma de hacerlo era a través de la señal radiofónica abierta de la universidad. Y así iniciamos el programa radiofónico de Aguacero, que recientemente terminó, les digo, este primer recorrido. Entonces, más de 190 emisiones hicimos. Es una cosa titánica en realidad, es un gran esfuerzo, donde además de noticias, para contarles, miren, esto no solo le pasa a México, porque crecimos creyendo que el agua está en el sur del país. Bueno, incluso algún presidente dijo
que a Chiapas y a Oaxaca no le faltaba el agua porque le llovía mucho. Bueno, el problema es que no la potabiliza y no la entuba, ¿no? Y sí, Chiapas y Oaxaca tienen problemas de abastecimiento de agua. Sí lo tuvo Panamá, donde se tuvo que cerrar el canal durante una temporada, interrumpiendo el tráfico internacional de bienes y servicios. Chiapas y Oaxaca, que están un poquito más al norte también. Pero lugares que creíamos que no, Veracruz, Tabasco, tienen problemas de falta de agua. Porque el problema no es quién sale a capturar el agua de lluvia. El problema es cómo nos responsabilizamos de que el agua sea segura para su consumo, que sea potable, que esté higienizada y que esté accesible para todos. ¿Cómo hemos resuelto los ciudadanos y nuestras familias el problema del acceso a los servicios de agua potable? Si me hubieran preguntado, yo hubiera preferido una jarrita de vidrio, pero bueno, aquí mi tocayo lo quiso poner como ejemplo. El volumen de agua que se necesita para esto, que es casi 1,5 litros, supongo, es más de 1,5 litros porque el PET es petróleo. Y producir las formas de los envases de PET es uno de los grandes problemas que todavía tenemos que resolver. Claro, algunos lo resuelven con campañas en los medios de vamos a limpiar el cañón del sumidero. Más bien hay que hacer que la gente tenga acceso al agua sin tener que hacer esto, porque es el agua más cara. Hay un componente también social, de sesgo social en esto. El metro cúbico de agua. Consideramos que un volumen de agua adecuado para una familia de 5 integrantes es de aproximadamente 10 metros cúbicos de agua, 10,000 litros de agua. Bueno, al precio que implicaría poderlo comprar de los servicios públicos, estamos hablando un promedio de 300 pesos, bimestrales además. Ojo, el pago es bimestral. Esto es el equivalente al gasto de 20,000 pesos mensuales. Y así es como se ha resuelto. Bueno, un poquito más moderado es la pipa. Tiene precios diferentes en los mercados, dependiendo de la temporada. Pero en promedio estamos diciendo que una pipa de 10 metros cúbicos cuesta 1,500 pesos. Más o menos. 2,000 si se agudiza la sequía. Hay un componente social. Más del 40% de la población de la ciudad no se puede dar este lujo. ¿Cuál sería la mejor política social en materia de agua? Que nuestros servicios públicos funcionaran a la perfección, por lo menos el del abastecimiento del agua potable. Porque la gente no tendría que gastar en esto. En una también guardo la expectativa que tampoco en asuntos de salud. Ese es el QR donde está en Spotify. Ya fue comercial porque no lo tenemos en el servidor de la UAM. Toda la colección de programas de Agua Cero. Pasaron por allí más de 200 especialistas en aguas subterráneas, en análisis sociales y políticos de disponibilidad de agua, en gestión de agua superficial. Es decir, está mal que lo diga, pero ese fue un programa que puso a la UAM en la boca de todos durante un tiempo. Pero, como todo, tiene fases. Se acabó por el momento Agua Cero, esta versión del trabajo. Nosotros seguimos trabajando en nuestros proyectos de investigación y se acabó esta presentación. Muchas gracias. Ya
Ya se fueron los que estaban parados, en serio, ¿eh? Huyeron. Tomamos algunas, tocayo, y luego te regresamos. Sí, sí, está. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerle, me gustó bastante su plática. Y bueno, me resultó un poquito difícil encontrar alguna pregunta porque todas las que se me venían a la cabeza, usted las respondía de una forma bastante eficiente y pues eso fue un poquito difícil. Pero bueno, pude sacar una y es la siguiente. ¿De qué manera podría aprovecharse el agua de lluvia de la Ciudad de México mediante sistemas de captación, almacenamiento y tratamiento para reducir las inundaciones y al mismo tiempo contribuir a un uso más sostenible del recurso hídrico? Igual yo tenía una pregunta algo similar. Bueno, se nos dice mucho que nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar el agua, pero no veo mucho el problema de las grandes empresas. O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo podemos idear alguna forma para exigirles a esas empresas que pues también piensen en los ciudadanos? Porque ocupan miles de millones de litros de agua, pero no hay como alguna forma de nosotros de luchar contra ellas. Bueno, yo quisiera preguntarle qué papel juega, yo, yo, ¿qué papel juega el proyecto Aguacero en la educación y cultura de México? Porque bueno, yo estoy un poco familiarizada con ese tema. Afortunadamente tuve la fortuna de ir a Totonilco, a la planta de aguas residuales. Yo estudié eso. Tengo mi carrera técnica de eso, entonces también estudié y hice varios ejercicios para la limpieza de justamente el río Lerma y también hice mi tesina acerca de eso. Entonces tengo un poco de conocimiento de eso y eso me gustaría preguntarle. Yo también quería saber cómo se aborda el problema de México en general, de que, creo que ya lo habían comentado, de que las grandes empresas extranjeras principalmente son dueñas de la mayor parte de agua potable aquí en México. Bueno, no sé si la gran mayoría, pero sí es una gran parte. Y decía del problema de Chiapas, creo, que de hecho su mayor presa la tiene Coca-Cola, o sea, su mayor fuente de agua potable la tiene Coca-Cola FEMSA. Entonces quería saber cómo se abordaría ese problema. Bueno, hola. Yo quería preguntarle cuál considera que actualmente podría ser una solución para el problema de las inundaciones, ya que bueno, al vaciar los lagos eso no fue una solución. ¿Cuál podría ser en su opinión? Bueno, sí. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo se podría mejorar la coordinación entre las diferentes, instancias de gobierno, ya sea federal, estatal, local, y para una gestión integral del agua? Hola. Aquí hay una más. Hola, mi pregunta es, ¿cómo se puede equilibrar el crecimiento urbano con la conservación del agua en la ciudad? Yo solo quería acá, por acá, del otro lado, acá. Quería preguntarle qué porcentaje tiene de probabilidad de que su proyecto triunfe y que no, pues, que en un futuro no nos vayamos a quedar también sin agua y bueno, qué porcentaje tiene eso de probabilidad. Gracias. ¿Quieres participar? Bueno, ok. Qué bueno que tocaron el tema de FEMSA. Por lo que tengo entendido, extraen 1.300.000 litros por día. Y creo que es un tema que se debe de abordar porque es de interés, ¿no?
esta cuestión de Chiapas que sufre, porque pues cómo es posible que esta empresa extraiga pues agua y que los mismos habitantes de Chiapas pues no tengan el acceso, ¿no? También comentar que bueno, no nada más es cuestión del gobierno, sino también es una cuestión de nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos involucrados en esta cuestión, entonces es hacer conciencia también en nosotros mismos, en ayudarnos a fomentar, ocupar menos recursos que necesiten del agua, ¿no? Por ejemplo, los refrescos, para la producción se ocupa bastante agua, entonces tratar de nosotros mismos o invitarlos a que dejemos de consumir pues estas bebidas que pues aparte pues en vez de contribuir nos hacen un mal, ¿no? Pues igual se puede ahorrar agua en nuestras actividades, tomar esta cuestión y hacer conciencia también nosotros mismos. Creo que es importante, ¿no? Y pues igual, yo creo que es parte del gobierno y es algo que debemos, nosotros, de estar presionando al gobierno para que también haga su trabajo y no, por intereses de ellos mismos donde busquen tener un ingreso, pues pongan, a disposición este recurso tan valioso para empresas que pues buscan solamente seguirse siendo millonarias, ¿no? Bueno, eso sería todo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería que si hay algún plan o algún tipo de medida para la redirección del agua hacia la Ciudad de México para evitar esos gastos energéticos que pues da el hecho de llevar el agua hacia Hidalgo y volverla a traer para el reabastecimiento. Gracias. Aquí. Bueno, el mío también está relacionada con grandes empresas, especialmente en Pemex por el reciente suceso de contaminación en ríos en el norte de Veracruz. Y bueno, es algo que no solo puede pasar allá, sino también aquí en la Ciudad de México, ¿no? De contaminación de los ríos debido a esas empresas. Entonces, ¿qué se podría hacer para evitar justamente esos accidentes y de cómo afecta justamente a las comunidades que se encuentran viviendo de ese río? Porque he escuchado que del río de Cazones y Pantepec, justamente pues era la fuente vital de vida del agua para comunidades que vivían pues justamente de ese río. Entonces, pues, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se limpiaría ese agua? ¿Cómo podemos evitar más accidentes de ese tipo? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, mi única pregunta es, ¿qué estrategias podría usted implementar para formar una cultura de cuidado del agua entre los jóvenes? Ya es todo, muchas gracias. Yo tenía, bueno, antes de hacer mi pregunta quería contextualizar un poco del por qué. Usted nos dijo que el sistema de agua de México tiene bastantes fugas y que se gasta la misma o mayor cantidad de la que ocupamos. Y yo quería hacer la pregunta de cómo podríamos llegar a exigir al gobierno que gaste más dinero en este sistema de agua, ya que por lo que leí alguna vez, tengo entendido que los tuberías nada más tienen una vida útil como aproximadamente de 20 años. ¿Cómo se podría mejorar este sistema de agua o cómo podríamos, no sé, utilizarlo mejor? Ya que, pues como sabemos, este sistema está debajo del concreto y sería aparte un gasto mayor en la aplicación de concreto y pues volver a poner tubería nueva.
Sí, yo tengo dos dudas. ¿Es más urgente y rentable invertir en la reparación de la red hidráulica para evitar las fugas o en la protección y reestructuración de las áreas de conservación y recarga natural del acuífero? ¿Y cómo se puede hacer para que la captación de agua de lluvia por parte de, ahora sí que a nivel doméstico sea o sea, tenga un gran impacto en el suministro de agua? Ya tampoco promuevan. ¿Sí? ¿Con cuál? Es que había uno. Este, ¿verdad? Uno. Ahora les voy a preguntar yo a los que preguntan. Son pero muy preguntones ustedes. Sí, yo creo que les pagaste, ¿verdad? Una beca por eso. Voy a poner MB. Al que pregunte MB. Bueno, son muchas preguntas. A ver. Miren, a propósito de una pregunta que me hicieron acerca de lo que hago yo en términos de educación y el fomento a la cultura del agua, pues esto, platicar con ustedes, enamorarlos de algo que es aterrador, que no tiene una solución fácil, para que decidan saber cómo tratarlo. Se los conté de la manera más amena que pude, pero la verdad es que sí es algo preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad de éxito tiene lo que hacemos? No lo sé. Hemos inventado artefactos, patentes para medir la calidad del agua. Hemos inventado, la UAM tiene patentes también para desalinizar el agua de mar con base en energía solar, pero sabemos que esa no es una opción correcta, porque además de las afectaciones sobre los ambientes marinos, y que no sería una opción disponible para todas las regiones del país, evidentemente, sino aquellas que estuvieran cerca de las costas, pues la afectación ecosistémica en los ambientes marinos, como si necesitáramos colaborar, aumentar el desequilibrio, sería desastroso, porque sabemos que toda decisión tecnológica tiene una implicación. ¿Lo inventamos? Sí. El país tiene el poder para desalinizar agua de mar y para que la escasez de agua no sea un impedimento para su funcionamiento. Sí. Hay cosas que no hay que hacer. Ya aprendimos en el caso de la Ciudad de México que hay cosas que no hay que hacer. Ahora, yo albergo, en el fondo soy un optimista, aunque no lo crean. Y yo creo que estén ustedes aquí por la razón que sea. Yo espero que no porque sea obligatorio y le van a poner una calificación. Yo nunca he hecho esas cosas. Que estén aquí porque les interesa, porque les llama la atención. Creo que es un buen comienzo, es un buen arreglo, ¿no? La ciencia a veces nos cuenta cosas que no queremos escuchar. A veces hay verdades, y hay muchas verdades en el mundo, y por eso me voy a referir a los asuntos de las industrias y el agua. Hay muchas verdades que no queremos escuchar, que no nos gustan, que no son compatibles con nuestro sistema de valores políticos, ideológicos, pero son las verdades que puede arrojar la ciencia. ¿El país tiene agua? Sí. ¿Tiene agua que podría ser suficiente? Sí. ¿Tiene agua que podría ser suficiente para garantizar el derecho de todas y todos los ciudadanos a un acceso a un consumo seguro? Sí. Coca-Cola no es la que impide que las redes de distribución de agua potable se construyan en el país. Perdón. Hay una responsabilidad institucional de los gobiernos que han dejado de invertir. Jóvenes, porque la biota no bota y el agua
da pocos votos porque no se ve el gran esfuerzo que implica para el país, el gran esfuerzo que han hecho generaciones anteriores a las nuestras para tener el agua. Por eso ustedes que tienen la posibilidad de tener acceso a los archivos históricos donde está toda la historia iconográfica de todo lo que se ha hecho en el país en materia de agua, algunas veces muy bien y algunas veces hemos descubierto que muy mal. ¿Por qué en el caso de la Ciudad de México nos piden a los ciudadanos que cuidemos el agua? Porque a diferencia del resto del país, y ser diferente no es garantía de nada, es como el sistema modular y el sistema de educación. Ser diferente nos obliga a ser más responsables nada más. ¿Por qué en el caso de la Ciudad de México las baterías apuntan a nosotros, los ciudadanos? Porque a diferencia del resto del país, donde el mayor consumidor del agua es la agricultura, los sectores, la producción del sector primario, ¿no? Más de 3/4 partes del agua en el país la consume el sector agropecuario del país. Apenas un 6% la industria, en términos volumétricos. Manufactura, minería, en fin. Y el resto, nosotros. Pero en la Ciudad de México pasa todo lo contrario. Los principales usuarios de los servicios de agua somos los ciudadanos. Entonces, sí, no aplica para todo el país. Es decir, todos tenemos la obligación de cuidarla, sí. De verificar en nuestra... no hay esfuerzos pequeños. Muy posiblemente muchos de ustedes han escuchado gotear la regadera o las llaves en la casa. O más silenciosamente hay un dispositivo mecánico que se utiliza en los muebles de baño y que cuando no está bien fijado les dicen zapitos. Cuestan 30 pesos. Se fuga el agua del mueble de baño. Bueno, a ver. Una lavadita de manos rápida, para ponerlo en perspectiva, son 15 litros de agua. Rapidita. Un chapuzón como los que acostumbramos, supongamos 10 minutos, casi 200 litros de agua. ¿Podemos hacer cosas? Claro que podemos hacer cosas. Verificar que en nuestro entorno inmediato las fugas no estén presentes. Porque es que somos particularmente canijos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El gobierno que está dejando que se fugue el agua. Tic, 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 tic en nuestra casa. ¿No? ¿Quién no ha tenido primero la gran fortuna y privilegio de tomar una ducha larga de agua caliente un día? Que dices, ay, no importa, son 30 minutos y se me pusieron los dedos arrugaditos, pero si 10 minutos estamos hablando, son casi 200 litros de agua. Bueno, entonces sí hay conductas. Y un compañero de por acá a la derecha preguntaba a propósito de FEMSA y todo esto. A ver, el agua que consumimos no solo es el de la llave en nuestros hogares. Y no solo está en estas cosas. El agua que consumimos está en todo. Todo consumo que hacemos de cualquier tipo de bien. ¿Cuántos litros de agua se requieren para producir el empaque higiénico que su compañero tiene ahí con sus galletitas, por ejemplo? Que ya me dio envidia, la verdad. Tenemos calculado el volumen de agua que se requiere para producir 1 kilo de carne, ese se llama agua virtual,
dependiendo de la técnica de producción, del tipo de forraje, de las especies que aporten la proteína, pero 1 kilo de carne de res aproximadamente nos cuesta en agua cerca de 30,000 litros de agua. El café que tanto nos gusta y que nos alerta en las mañanas, bueno, dependiendo de la variedad y de la altura de su cosecha, puede oscilar el kilo de café entre 1,500 a 3,500 litros de agua. Es decir, con esto les estoy diciendo, todos los consumos que hacemos tienen una implicación en el agua. Y la mejor forma de ir acercándose y descubriendo la vastedad y las posibilidades intelectuales, científicas, pero también de nuestras responsabilidades, tiene que ver con estos diálogos. ¿Cómo controlamos a las grandes empresas acaparadoras? Perdón, alguien autorizó esas concesiones. Punto. ¿No? A veces decidimos ser malos conductores automotrices, aquellos de ustedes que tengan esa posibilidad de conducir, porque la sanción es 0. Si me paso un alto, como el transporte público, no le va a pasar nada. Entonces, hay corresponsabilidades. La realidad se adjetiva. No hay una sola verdad en relación con ello. ¿Sí? Hay gente que aprovecha y lucra. Bueno, esta es una forma de construir una narrativa, ¿no? Hay que reducirle el agua a los empresarios. ¿Y quién va a generar el empleo? Entonces, me parece que estas aproximaciones justamente tienen la intención de decir, bueno, ¿qué prácticas de desarrollo queremos en nuestro país? ¿Cómo obligamos a que den más presupuesto? Pero el problema no solo es de presupuesto. Bueno, ustedes ya votan. En una democracia es el poder de los ciudadanos a través de decisiones informadas, que toman las decisiones y construyen los caminos. ¿Cómo reducimos que se haga un mal uso del agua en los sectores productivos? Bueno, necesitamos construir un entramado institucional que lo prohíba. Pero es que los problemas del agua no son del agua, solo. Tiene que ver con la meteorología, tiene que ver con la climatología, tiene que ver con la edafología. ¿Cuál es la mejor forma, preguntaron por acá, para contener, evitar, digamos, grandes crisis de agua? Mantener nuestros suelos de conservación, eso. Pero queremos que sea gratis o con cargo al erario. Y de preferencia no hay que pagar impuestos, ¿no? Como quien dice, hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Es decir, ustedes tienen la obligación de hacerlo y yo me voy a echar una ducha de agua calientita por media hora. Es decir, no. Vivimos en sociedad. Y es este ejercicio justamente de jóvenes que se forman profesionalmente y que ven que existe una gran cantidad de fenómenos problemáticos en el asunto del funcionamiento de la vida real, que es la forma de aproximarse a la solución, ¿no? Hay diferentes campos. ¿Cómo mantenemos los suelos de conservación? Bueno, pues hay que pagarle a la gente porque mantenga nuestras zonas con cubierta vegetal y forestal originaria. Necesitamos, porque eso ¿cómo evitaría las inundaciones? Bueno, hace que las lluvias, en lugar de tomar una gran velocidad, ¿sí?, en la caída, se ralentice, se infiltre,
La infiltración lo que permite es evitar, no siempre, depende del volumen de agua que llueva, evidentemente, la gran acumulación de agua en las partes bajas. ¿Eso nos va a evitar las inundaciones? Nunca. Va a evitar el efecto caótico y desastroso que provoca. Formamos parte de la naturaleza. No estamos al margen del cambio ambiental global. No hay nada que nos proteja de los periodos de estiaje. Nada. ¿Qué sí debemos decidir? ¿Qué demonios hacemos con el agua residual? Bajo el principio de que la materia no se crea ni se destruye y solo se transforma, no quisiera romperles el corazón, pero el agua que beben, digamos, también jugueteaba con esa los dinosaurios. Podemos imitar a la naturaleza, podemos acelerar los procesos para no hacernos invulnerables, porque eso nunca va a ocurrir, pero evitar que los periodos de estiaje nos golpeen tanto como nos van a golpear. Mi gran argumento ha sido en los medios, el gran problema del agua del país es que siempre llueve. Y entonces cuando ya nos estamos acercando a un acuerdo en el que hay que decir, sí, le tenemos que poner más a esto, empieza a llover. Y dicen, pues bueno, profesor, para la otra, ¿sale? Porque ahora lo voy a dedicar más a otras cosas. Entonces, justamente este es el asunto, la documentación. Aprovechen una cosa que sí tiene esta universidad, y es la posibilidad del encuentro y el diálogo. ¿No tenemos todas las respuestas? Por supuesto que no. Pero a lo mejor conocemos quiénes sí y los podemos acercar. Los problemas del agua no son sencillos de ninguna manera, no son baratos de ninguna manera y no son rápidos. Y estas cosas de las que estoy hablando, ya que se acerca mi retiro y mi jubilación, son problemas que ustedes van a estar discutiendo muy probablemente en mi lugar en algún tiempo. Ojalá tengan que ocuparse de otras urgencias. Tengo la impresión que seguiremos discutiendo este problema una temporada más. Entonces, el problema, para ponerlo en esos términos, el problema de las construcciones maniqueas de los buenos contra los malos es un problema muy complicado de resolver en la ciencia. En esta historia no hay buenos y no hay malos. En esta historia, en la que estamos juntos además, hay usos correctos e usos incorrectos. ¿Puede resolver un gobierno federal el problema? No, pero también la responsabilidad de crear una falsa expectativa en la gente diciendo, uy, en 15 minutos resuelvo el problema. Hemos oído eso muchas veces, los conflictos en Chiapas, la pobreza, la desigualdad y ahora el agua, ¿no? Eso se resuelve. No, cada región es diferente. La vocación del federalismo es una gran vocación en este país porque acerca los problemas a los ciudadanos y ningún lugar del país es idéntico a otro. El país es semiárido, no es una novedad. No necesitamos estadísticas sofisticadas, basta salir de la ciudad por carretera para darse cuenta que el país es semiárido, ¿no? Que las cadenas montañosas que nos atraviesan, como las Sierras Madres, construyen las condiciones territoriales específicas del territorio, que una parte es el sotavento y otra es el barlovento, y que ese es un gran problema para la conducción de las lluvias en el territorio. Pero que la responsabilidad del acceso a los derechos
es del Estado, no cabe duda. Y que los ciudadanos hemos tenido que aprender en este país a resolver las omisiones del Estado. Capturar el agua de lluvia está bien, pero puede ser también un riesgo de salud si no se potabiliza. Entonces, tenemos que construir responsablemente, con capacidad de diálogo y escucha. No existe una sola versión sobre cómo resolver los problemas del agua. Existen muchas voces, algunas más razonables que otras, pero todos tienen derecho. Y tenemos que garantizar en la ciencia ese derecho, aunque no nos guste. A veces no nos gusta lo que calculamos o aquellos con los que dialogamos, pero hay que hacerlo. Como una anécdota ya para irme. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Pues yo lo logré, ya vine a contarles esta historia a ustedes. ¿Qué va a pasar adelante? Los problemas públicos, y el del agua no es la excepción, los problemas que entrañan complejidad porque involucran nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra expectativa, nuestras frustraciones y nuestros límites cognitivos. Hay cosas que no sabemos epistemológicamente porque no nos hemos preparado para ella. Y hay otras que ni siquiera nos imaginamos que no sabemos. Pero esa es la generación de científicos que está en ustedes, que posiblemente las descubran. Como anécdota, alguna vez me invitaron a una Cámara de Diputados. Me invitaron unos panistas, ni modo. Pues yo voy donde me inviten. También vine ahora que le di clases hace 5 años a Roberto. Entonces cuando me preguntaron cuál era mi preferencia, le dije, pues es una que yo ejerzo en el momento electoral. Cuando yo me presento frente a ustedes, yo debo tener la posibilidad de poder dialogar con todas y todos. No me importa el color. Para convencerlos de que más nos vale tomar decisiones en materia de agua, porque a diferencia del sin el maíz no es país, sin agua sí no hay país. Y el mejor ejemplo de las implicaciones de esto son las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre México en materia de disponibilidad de agua, porque más del 70% del agua de los estados fronterizos provienen de las entregas de los Estados Unidos. ¿Creen que no tener agua en la tubería es nuestro mayor problema? No, nos estamos jugando en su generación cosas muy delicadas. Una de esas es eso. ¿Cuál es la invitación? A preguntar, a leer, a dudar y a no estar de acuerdo. Al gobierno, sin importar el color, nunca hay que dejar de exigirle y nunca hay que dejar de criticarlo. Punto. Tan, tan. Y ya, ¿no? Ya me quedé sin voz. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Pues muchísimas gracias a Roberto y por supuesto a ustedes también por estar acá. Nos vemos a las 4, hay otra charla y bueno, muchísimas gracias, tocayo. El mismo, no. Devuelvo,